fresa. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal están? Espero que estén tan a gusto como nosotros. Felices de estar con ustedes nuevamente, despeinando la cotorra. Hoy tenemos un tema súper interesante y bastante debatible. Pero antes que nada, demos la bienvenida a la belleza, primeramente. Mi querida Mercy, ¿cómo estás, amor Muchas mío? gracias, mi querido Longi. Siempre es un placer estar aquí. Abrazos, Gracias. besos. Muchas sexo. gracias, les mando besos. No, Todo besos, lo que se pueda. besos. Pues gracias aquí disfrutando del programa de Despeinando a la Cotorra, mi querido Gabriel. Un abrazo hasta allá donde quiera que andes. Un besote bien grandote, ya está bien emocionado. Todos estamos emocionados aquí porque vamos a hablar de un tema muy, muy bonito y que pues también llega al corazón, ¿no? Entonces, Claro, bueno, pues claro. gracias por la invitación. mi De querido. formas muy insospechadas, ¿no? Y de Sí. formas muy diferentes a cada quien, pero demos la bienvenida también a mi querido Gabo Porras. ¿Cómo estás, amigo? Abrazo hasta Miami. Hola. Todo muy bien, muchísimas gracias. Encantado otra vez de que Mercy esté en nuestro programa. Y bueno, el Mai. Y que el Mai también ya vino. Me estaba dejando plantado. Ya tenía varios días que no venía el Mai. Yo rectifiqué hace 8 días, yo me equivoqué y no le di llamado a mi querido pariente, pero lo ¡Ah, rectifiqué. fuiste tú! Pedí disculpas al aire. Fuiste tú. Pedí disculpas al aire, sí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Gracias, amigos, qué gusto verlos. Después de que la semana pasada ya me andaban mandando mensaje de ¿por qué no llegas yo? Pues porque ¿Por el qué? señor de la cabellera frondosa no me dio llamado, cabrón. Entonces, ¿cómo chingados le voy a hacer, no? Perdón. Pero gustazo verlos de nuevo, amigos. Igual, Gustazo. pariente. Gabo, igual. Y Ya otro sabes. gustazo a mi querido, lo que queda de Manuel Callejas, porque está bastante afectado Vengo por bastante un gripón. dañado. Que fíjate, nos va a cantar al final una canción porque trae un vocerón ahorita de José De Alberto Vázquez. de Alberto Vázquez en cruda, pero buenísimo. ¿Cómo estás, mi querido Manolo? ¿Cómo sigues? Ahí vamos, ya la llevamos, estamos mucho mejor. Ya si de repente ven que estornudo, me escurre un moco y me lo chupo y eso, no se preocupen. Sabes. Ya sé que estoy Que se enfermo. Ya Gabriel ya se puso. Mira nomás a Gabriel que ya se puso su. Ya, Gabriel ya está Ya se lo puso cubrebocas, para- trae. Ese cubrebocas lo debemos haber puesto nosotros, ¿no? Para evitar el contagio. Oiga, pero ¿qué les parece? Vamos a empezar con el tema. A ver. Pido A ver, tiempo. A ver, pide tiempo. Hay un mensaje en la página de Face, en nuestro perfil, aparece que hoy es nuestro aniversario. Ajá. Y efectivamente, si es el aniversario, les voy a decir por qué. Porque hace exactamente un año lanzamos el primer piloto, Es aquellos correcto. programas que grabamos con el Mamarín Ujú. y con el buen Con Beto, Jesús Castro con Ponce. Jesús Castro Ponce. Y fue cuando se lanzó la plataforma y comenzó a dar forma el proyecto con los primeros pininos que tuvimos. Esa es la razón por la cual se dice que hoy es el aniversario de Despeinando la Cotorra, aunque el inicio real comenzó este año, recuérdenlo, Es correcto. en febrero. En febrero comenzamos. Pero es como a si trabajar. fuera el cumpleaños y el santo, güey. Como Exacto. ves que hay gente que festeja en los cumpleaños y que también festeja el santo. Ándale. Ah, bueno, yo ahorita les voy a contar Es como unas el de los santo papás. Y después viene el cumpleaños, cabrón. Oiga, bueno, antes de entrar al tema, saludemos a mi querida Ale Torres, mi reina, ¿cómo estás? Carlita Bernal, ¿quién más? Pues nada más hasta ahorita. Saludos, mis niñas, qué gusto verles. Oiga, pues hoy es un tema bien escabroso, ¿no? O sea, porque creo que es un tema para festejar, sí, claro, debe de tener mucha importancia, pero les voy a compartir un dato que leí hace un par de días. El Día del Padre es de los festejos menos celebrados. Sí. O sea, se festeja más el Día de las Mascotas, el Día de los Muertos, que el Día de los Padres, ¿no? Y yo creo que como hombres machos mexicanos, inteligentes, pensantes, creo que nos hemos acostumbrado todos, ¿no? A que de repente, pues no le damos la importancia a si te festejan, no te festejan, el gran regalo o no el gran regalo, ¿no? A final de cuentas, yo creo que las fechas son para vivirlas, no un día. O sea, Siempre. la paternidad se festeja, se celebra y se goza todo el año, no un día en particular, ¿no? Pero a ver, me gustaría, mi querida Mercy, platícanos alguna experiencia tengas tú con mi gran amigo Gerardo, tu señor padre. Ay, pues qué les puedo decir, yo la verdad es que estoy muy contenta de que me haya tocado un papá tan presente.
estuvo siempre, desde que estábamos muy pequeñitas, mi hermana y yo, sí. siempre estuvo con nosotras que vamos a jugar fútbol, que vamos a jugar básquetbol, que vamos a nadar. En la privada enfrente, ¿te acuerdas que jugaban mucho? Así es. Y aparte nos enseñó a nadar, nos enseñó muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues estar ahí pendiente de nosotras. Claro. Siempre ha estado como muy ahí. Muy presente. Sí, claro, apoyándonos en todos nuestros proyectos. La verdad es que mi hermana y yo no nos podemos quejar porque los dos nos han enseñado mucho, pero mi papá siempre ha estado como que cuidándonos. Le digo, papá, ya no cuides tanto muerto porque nunca voy a salir. Pero la verdad es que sí, o sea, siempre he estado. Oye, No me puedo yo me quejar. acuerdo mucho de ti, de chiquita, tu hermana jugando, con tu papá, por supuesto, con tu mamá, con tus tíos, ¿no? Tu abuelo era un tipazo, mi amor. Don Fíjate Julio, wow. Yo tengo unos recuerdos y unos cariños de tus abuelos, de toda tu familia, ¿no? Pero tus abuelos, no sabes, Mercy es un bombón. Yo creo que se le debe mucho a sus abuelos. Gente maravillosa, trabajadora, empática, amorosa. Ay, amor. No, ¿Qué la verdad esperas es que, con Don Julio? mira, cada vez que dices eso acerca de mis abuelos es como una cosa aquí en el pecho que me llena. Y yo creo que, bueno, no tuve la fortuna de conocer a mi abuelo. La verdad es que cuando yo nací, mi abuelo Sí. paterno ya no estaba. Ya no Ya no estaba. ¿Y tu relación con el materno? Es súper, súper linda. La verdad es que mi abuelo José Luis es una de las personas pues más importantes. Todavía vive. Sí, claro. Y siempre ha estado pendiente también de mí. Ahí hubo un tema ahí familiar de repente que yo decía, híjole, es que mi abuelo, no sé cómo vaya a tomar esta situación y no sé qué tanta cosa. Entonces la verdad es que mi abuelo me sorprendió mucho. Los abuelos ahora sorprenden mucho por la apertura que tienen en cuanto a varios temas, ¿no? Mi abuelo siempre ha sido muy lindo conmigo. Obviamente, bueno, todos tenemos nuestras historias, Sí, desde luego. pero sí, la verdad es que mi abuelo materno es un gran pilar. Es que hay un punto, pero disculpa que te interrumpa, querida Mercy, pero sabes que los abuelos ocupan el papel de los padres, porque, perdón, es que ando de estar talándome, pero solamente dan amor. Claro. O sea, son los padres y te dan todo el amor que tus padres no dieron porque te tenían que corregir. Como los abuelos casi nunca corrigen, a menos de que sean los que crían, Sí. entonces ellos lo único que van a dar es amor. Sí, claro, bueno, la familia por parte de mi mamá es peculiar. Les voy a platicar por qué. Porque resulta que ellos para demostrar amor, haz de cuenta que te regañan, ¿no? Entonces, Me Pero suena. Te hija, regaño porque te quiero. sí, claro. Sí. Pero hija, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te encuentras un trabajo más redituable? Y le digo, abuelo, es que mi trabajo es muy redituable. Es que mira, por ejemplo, tal y tal cosa. Y me dice, no, sí, está súper bien, entonces. Pero es complicado para mi, bueno, fue complicado para mi abuelo enterarse que a mí, pues, me gusta cantar, ¿no? Y era como, no, hija, es que dedícate a algo más serio, dedícate a algo, no sé, fue complicado, pero aún así yo creo que ahora le llena mucho verme hacer lo que me gusta. Y que lo haces Y debe estar maravillosamente bien. orgulloso, Y lo muy bien, disfrutas. además. Debe estar orgulloso. A ver, ahora me gustaría, mi querido Gabo, estoy empezando con los que aún tienen sus papás, porque Manolo y yo, lamentablemente, y nuestros padres ya trascendieron. Entonces, me gustaría escuchar primero sus versiones, experiencias bonitas de ti, de Mike, que todavía tiene la fortuna, y después entremos con la parte triste que somos Manolo y yo. ¿Qué te parece, mi Gabo? A ver, cuéntanos algo de tu gran padre, el maestro. Bueno, o sea, igual que Messi, o sea, ahí voy a entrar en un lugar común. Gracias a Dios, a mí también me tocó un gran papá. Está padrísimo. Obviamente tuvo un montón de errores en la vida. El primero, divorciarse de mi jefa, pero, o sea, un tipazo, ¿no? Imposible juzgarlo, imposible miles de cosas, pero en la formación cuando yo era chavito me dio el apoyo absoluto y necesario para que yo pudiera florecer. Él siempre estuvo ahí.
Entonces yo tengo una figura realmente poderosa ahí, porque además es un tipo recontra inteligente. Sí. Bestialmente inteligente. Entonces, siempre no. Y fíjate que sin ni siquiera predicar nada. Por ejemplo, yo soy un lector, pero voraz. Y no es porque él me haya obligado a hacerlo, simplemente porque yo lo veía hacerlo. O sea, predicó con el ejemplo todo el tiempo. Y mi abuelo, como estaba hablando también de los abuelos, pues sí, de otra época, y cómo los pobres tienen que irse adaptando a estas nuevas épocas y cómo van aceptando cosas que antes no se aceptaban, pero que no les queda otra, y lo hacen porque es parte de la evolución de la vida. Todos, a nosotros nos va a tocar también hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entender cosas que no se entendían antes o que como no nos educaron. En fin, coincido mucho con Mercy, a mí me fue muy bien, y le pasamos los micrófonos al May Cervantes. Espérame, antes de eso quiero hacer una acotación con algo que mencionaste, mi querido Gabrielito. Dijiste todo exactamente excepto que se ha divorciado de mi mamá. Pues creo que ese es el problema que tenemos los hijos. Esa es cuestión de nuestros papás. Es la vida de nuestros papás. Y hasta que llegas a ese papel, creo que entiendes esos puntos que toda la vida tenés que entender, que ellos son pareja, pero solamente es la pura acotación que quiero dejar. Bueno. No, y absolutamente al lugar el comentario, me encanta que lo hayas hecho, que lo traigas a colación, porque sí es cierto que finalmente nosotros como individuos tenemos que superar ciertas frustraciones o traumas que tuvimos en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, a mí me tocó en la adolescencia la separación de mis padres y sí me golpeó bastante duro, Claro. pero lo que quise decir hace rato es que los fundamentos estaban también cimentados, que yo ya para adelante volé, lo perdoné, no solo lo perdoné, sino que lo recontraadmiro y entiendo, porque además yo no soy infalible, de hecho, soy el peor de todos. Como soy Juan Cruz, soy el peor de todos. Pero, o la peor de todas, en fin, soy esa. Pero mi padre realmente ahora tenemos una relación extraordinaria y sí creo que la gente que tiene un poquito de conciencia va evolucionando y va aceptando cosas para después perdonar y ser más amable, ¿no? Es parte como hay un dicho o un escrito muy interesante, ¿no? Que cómo ven los hijos a los padres a través de su edad. ¿No? Cuando son pequeños, mi papá es superhéroe. Cuando son adolescentes, empiezan a pensar, mi papá, pues le falta actualizarse, no está al tanto de las cosas. No, eres muy bondadoso. De repente empieza, oye, qué inteligente es el viejo, ¿no? ¿Cuánta razón tiene? Y de repente viene la parte más triste. ¿Qué razón tenía? Cuánto lo extraño, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Le paso los micrófonos a mi querido Mike, pero déjenlo hablar. A mi querida Lorena Piña, Selene Salcido, amiga, ¿quién más? Soledad Mendoza, hola, Manolito Osorio, carnal, ¿cómo estás? Mi querida Quecho Santa María, te mando besos, corazón. Mi queridísimo Jesús Castro Ponce, amigo, pronto te voy a hablar para que vengas a acompañarnos un programa, amigo, ponernos de acuerdo con tu agenda, pero por lo pronto las cámaras y micrófonos para mi querido Mike. Cuéntanos una experiencia. También tu padre es un tipazo, amigo. Es otra cosa. Culto, inteligente, cantador bohemio, enamoradísimo de tu pestañita. Es correcto. Es un tipazo tu señor padre también, amigo. Pues mira, yo sí tengo esa parte de decirles que tengo una comunión con mi papá. Digo, a mi mamá la amo, la adoro, pero con mi papá tengo una comunión muy, muy padre desde niño. Y yo siempre le he dicho que para mí él es mi Superman, lo que hace rato decía, ¿no? Y yo hasta la fecha se lo sigo diciendo. El domingo se lo dije, cuando lo abracé, le dije, te amo, Superman. O sea, yo hasta la fecha lo sigo viendo y yo lo veo a sus 82 años, cómo todavía se va a dar clase y tiene fuerza y se va hasta la UNAM y todo. Wow. Y le encanta y camina y corre. Y, fuimos a una comida el sábado y andaba cantando, pidió el micrófono, todo. Y tiene esas ganas de seguir viviendo, esas ganas de seguir amando tanto a mi mamá después de 52 años de casados. Wow. Y todo este rollo. Y la verdad es que nosotros mi hermana y yo tuvimos un papá muy a toda madre, como dice Gabo, obviamente con algunos, lógicamente con errores, con virtudes, pero creo que muchas veces los hijos somos en algún momento de la vida muy mal agradecidos con nuestros padres, porque no sabemos.
yo no soy padre, que yo sepa hasta la fecha, entonces no me han ido a pedir conmigo, entonces, no me han ido a tocar todavía. Puede ser mi papi sepa, si ¿no? quieres. Pero Ya está, que puede ser su papi. Puede ser mi papi. tú ya lo sabes que sí. Oye, pero permíteme, me está entrando un mensaje del maestro Cervantes, aprecia mucho tus palabras y quiere hacer público el día de hoy un mensaje súper importante para ti, de agradecimiento por todos estos años, pero que te digamos que tú eres adoptado. Te voy a decir una, yo ya lo sabía, porque por eso yo salí guapo. Mi jefe no hace. Yo ya me la solía, güey. El Mike Cervantes siempre tiene la respuesta correcta, güey. Qué chido. Déjenme decirles de Mike Cervantes porque es mi pariente. Su sobrinita me encanta. Es una niña desde los 2 años, impecablemente peinada, limpia, pulcra, su ropa planchadita, siempre. Al igual que tu mamá. Sí, Bueno, mi hermana. la mamá de Mike, Pero igual, está de salón de belleza todos los días. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí hay una belleza de una parte de tu familia que sí dices, wow, o sea, sí, todos mis respetos. ¿no? por eso es adoptado. Por eso soy adoptado, güey. Ahora lo entiendo, pero la verdad es que sí, esa parte de tener a ese papá donde él todavía me dice, vamos a jugar y nos vamos a jugar fútbol y nos vamos a platicar o de repente cuando mamá se va a sus actividades, me dice, no, vamos a comer. Sí, y nos vemos el fútbol juntos. Ya de repente cuando veo a mi jefe está así bien dormido, pero esa parte de disfrutarlos todavía y tenerlos. Y además tengo la gran ventaja de tener juntos a mis papás. Exacto. Entonces, esa parte para mí es como muy bonita. Y les voy a contar rápido una historia rápida. Cuando mis papás se casan, cuando ya le dicen, no, pues feliz matrimonio, bla, 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 el padre. Puede besar a la novia. ¿Eh? Puede besar a la Ándale, novia. ya después del beso, mi mamá le dice a mi papá, mi papá le dice a mi mamá, todos los días que me despierte a tu lado, te voy a decir qué bonita estás. Y es fecha que se lo Pero siguen siendo. Hasta la fecha 52 Ay, de qué casados se lo siguen diciendo. bello. Ahí me están encabronados y dicen, qué bonito estás. Y se van a chingar. Lo estamos balconeando. Pero sí, mi jefe tiene un amor incondicional Qué por maravilla. mi mamá. Qué maravilla. Cabrón. Se nota, amigos, se nota. Sí, sí. A ver, mi querido Manolo, cuéntanos tú de ese gran hombre que tuve fortuna de conocer y convivir y ser testigo fehaciente del amor que se tenían ustedes dos. Tenían una complicidad mágica, de verdad, se entendían. Creo que sin denostar a nadie de tu familia, creo que siempre he reconocido tu intelecto, amigo, tu capacidad, y yo creo que viene mucho de tu padre. Tu padre era un hombre con una avidez mental, activo, proactivo, maravilloso. Cuéntanos algo, cuéntale a la gente que no tuvo el gusto de conocer a tu señor padre. Papá, don Luis. Bueno, mi papá, fíjate, voy a irme un poquito para atrás. Yo soy una mezcla de 2 tipos de familias muy distintas. La familia materna, comerciantes, emprendedores de toda la vida por generaciones. Y parte de mi papá no. Ellos son más de haber sido empleados, burócratas o cosas de ese tipo. Y yo tengo las 2 partes. Sí, me acuerdo. Sí, y tengo mucho del carácter de mi papá, jovial, desmadroso, bailarín, echarle a la fiesta, eso. Pero tú cambiaste, amigo, porque más joven eras medio retraído. Sí. O sea, fui tú muy ya por ahí de la prepa fue donde te Me soltaste el salí, chino. Huacán. Y agárrenlo. Algo importante, mi papá, Dios lo tenga con él, nunca me regañó. Nunca, yo no recuerdo ningún regaño de mi papá. Y creo que eso fue parte del cultivar ese tipo de cariño que lo decía Mercy. Porque también esa parte que dice Mercy, que hay familias que expresan su cariño de otra forma especial, y lo mencionamos aquí en el programa de las mamás también. Yo vengo también de una parte de una familia que traía ese rollo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a caminar por la vida, formas tu familia, empiezas a entender que hay otras formas de demostrar el cariño, ¿no? Y mi papá era así. Afortunadamente, nunca cambió. Estoy agradecido que me haya permitido ser su hijo, de verdad, en serio. Lo extraño mucho, hace 3 años que partió. Pero experiencias con él, yo podría contarles, así como yo les cuento aventuras de un servidor, les puedo contar aventuras de él. Una vez, por ejemplo, fueron
a una boda a un pueblo en Veracruz y se suben al camión y empieza a despedirse de un amigo, mi papá que estaba ahí. Dice, nos vemos, compadre. Y sí, compadre, que no sé qué. Como en película que va andando el camión y el amigo así, así que no sé qué Siguiendo tanto, el así, camión. Entonces un tipo agarra y se atraviesa en el camión. Espérate, cabrón. Y agarra y se espérate y se sube. ¿Qué pasó? Usted va a ser mi compadre. Y se hicieron compadres. Ya no se vinieron. Esa vez. Se quedaron a amarrar el compadrazgo. y ya años después bautizan a uno de los nietos de este señor y se vuelven muy compadres. Pero como esas hay, no manches. Imagínate, mi papá participó en una orquesta en aquellos 50, en los 50s. Había una orquesta en Hidalgo, de donde viene mi papá. Pues era de lo del... Era por el corredor de las haciendas, ¿no? Sí, ándale. Sí. Pero el papá tocaba las maracas, porque no tocaba ningún instrumento. Pero el papá iba nada más por ir a ligar, cabrón. ¿No más por qué? Ir a ligar. Ahora entiendo. Entonces, sí, tengo mucho que recordar a mi papá, mucho que platicar. Y le agradezco a Dios la gran fortuna de que me dio ser su hijo. Te amo, papá. Bueno, ahora voy yo, perdón, voy rápido, porque me tocó. Bien. Dale. ¿Qué pasó, Gabo? No, digo nada más que, bueno, ok, bien, que a ti nunca te regañaron. A mí no solamente me regañaron, me castigaron, me agarraron con cinturonazos, cabrón, me lo merecía. ¿Tu papá o tu mamá? Mi papá. A mí mamá, Mi mi papá me agarró, mamá, o sea, mi papá me agarró cinturonazos varias veces porque además me lo merecía, o sea, de verdad, por cosas que sí valían la pena. Sí. Ahorita ya no se puede hacer Ya eso no. en esta vida. En esta vida no se puede hacer eso nunca más. O sea, yo sé que los papás de esta época pueden ser demandados por sus hijos si algo sucede de esa naturaleza. Pero en mi época era normal y se lo agradezco profundamente. A mí sí me castigó. Y luego, después de tantas veces que pasaron esas cosas, ya lo único que tenía que hacer era voltear sin decir nada. Y ya era ¿Sabes qué, Gabo? Es que los papás jugamos el papel de policía bueno, policía malo. Uno No, tiene sí, que ser pero el que a mí sí me justicia. regañaron. Pero fíjate que lo que está diciendo Gabo tiene toda razón, y si me permiten, les voy a contar un poco de mi historia. La historia de mi familia, por parte de mi padre, era gente de campo en el estado de Hidalgo, por eso También, sí. tengo la referencia de tu familia en el corredor de las haciendas. Gente con buena posición económica, pero al final de cuentas, mis abuelos eran juniors de pueblo, de rancho, ¿no? Entonces, cuando fíjate más lo interesante, yo soy Longinos quinto en mi familia. ¿Cómo? Mi tatarabuelo, No. mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo, Todos pinches longinos. albureros. Yo soy el quinto de mi familia. Wow. ¿Cómo fue eso? Fue como Longinos por allá lejos. Que tienen 5 longinos. Te están albureando. Ya sé. Pero fíjate Ese chaval quinto aquí. que estaban educados de una forma muy diferente. Por ejemplo, en casa de mis papás, el comedor estaba a la silla de mi padre y era una falta de respeto el que se sentara en su silla, ¿no? Mi padre podía decir, esto no es un teléfono, este es un patín del diablo del siglo 2027, creado por mí. Digo, no tan exagerado, ¿no? Sí. Pero sí decía algo y nada más porque soy tu padre me debes decir que Sí, sí. eso pasaba. Sí. Entonces, estaban chapados a la antigua, una educación pues muy recia de gente fuerte, con una mentalidad, una forma de pensar muy diferente. Yo fui un poco irreverente, ¿no? Yo de repente me llegaba y me sentaba en su silla. Y porque sabía que llegamos a comer. Porque mi padre fue un hombre que trabajó muchísimo, toda su vida trabajó muchísimo. Pero yo recuerdo todos y cada uno de los días que viví con mis padres, mientras mi padre estuvo vivo, fue a comer con nosotros. Dejaba de hacer lo que tuviera que hacer, fuera lo que fuera, para comer con nosotros. Y siempre le decíamos, oye, papito, ¿me compras una bicicleta que vi ahí? Sí, mijito, ahorita te voy a comprar. Y siempre nos compraba todo. Muy consentido. Te echó a perder. Sí, claro. Bueno, ahorita te voy a contar una historia. Pero de repente un día me siento en su silla, espera que llegue.
pues para desafiarlo un poco, ¿no? Para demostrarle que no pasa nada si me siento en su silla. Y veo la cara de enojo de mi padre así de... y le dije, ¿qué pasó? Esa es mi silla. Ah, sí. Nadie lo duda. Pues quítate. Sí, con todo gusto. Ahí está, siéntate, ¿no? Lo desafié un poco. Hoy, un poco más maduro, que ya soy padre, entiendes muchas cosas. No es que juzgues o critiques, simple y sencillamente entiendes. Ellos fueron educados de una forma y siempre estoy completamente seguro que hicieron lo mejor por nosotros. Aunque reconozco que pudieron haber hecho mejor algunas cosas, que a lo mejor se quedaron en otras. Sí. Pero eran las herramientas que tenían a la mano y era buscando nuestro bienestar, ¿no? Claro. Hoy cuando eres padre, te das cuenta de algunas cosas que son unas bofetadas de realidad, Manolo, dime sí o no. Sí. Que dices, wow. O sea, creo que tú y yo estamos en esa etapa, la última que mencioné, ¿no? Qué sabio era mi padre y cuánto extraño a mi padre, ¿no? Yo hoy lo extraño montones, ¿no? Pero aún así, en esos momentos de melancolía, me pongo a pensar en él, a pensar qué hubiera hecho, cómo hubiera resuelto esto, qué habría hecho él en mi lugar. Y siempre encuentro una respuesta porque nos dio el tiempo suficiente y necesario para educarnos y para aprender a afrontar esta vida, ¿no? Y nosotros que tenemos el honor y el placer de ser padres, nos vamos dando cuenta que la historia se repite. Sí, claro. Sí, los dos tenemos unas lindas nenas. 2 hijas. Y pues aunque son mujeres, pues te hacen ver tu suerte, o sea, así como Eso es lo que tú quería hiciste lo que preguntar. hiciste. Aunque, duda, porque son mujeres, te hacen No, ver y eso tus es lo que suertes. quería preguntar. La verdad es que mi papá pues crió 2 mujeres y aparte su esposa, y ha de ser complicado que pueda compartir con 3 mujeres su vida, porque pues al final de cuentas, ahí lo vemos en la pantalla, ahí está mi querido papá. Ahí está, don Gerard. Oye, Ahí y está. Mercy, y además déjame agregarle pimienta a tu comentario. Puros tíos. Sí, oye. Puros tíos. Tus Por parte de los barrios Barroso, puros hombres. Sí, son 7 hermanos y solo una mujer. Imagínense nada más cómo se ha de haber vuelto loca mi tía, por cierto, saludos. Sí, pobre de ella. Pero Bueno, y ahora que eran no. tremendos sus Sí, tíos, no, primos, hombre, y hijos. siguen siendo, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, quiero preguntarles cómo es criar a niñas. Cuéntamelo todo. ¿Qué tanto has sufrido para entender a Quiero mi papá? contar una anécdota. Fíjense que cuando estaba en la prepa, y no sé si lo había conectado aquí o no, pero un día ponen la canción, alguien había llevado una grabadora, no sé qué, aquí en el Cuems en aquel entonces, y suena la de Si yo fuera mujer, y la empezamos a cantar, y empieza un cuate a burlarse, ¿no? ¿Y qué? Si fueras mujer, ¿qué harías? Y empezó a decirle, si yo fuera mujer, perdón, yo me los echaba a todos, que no sé qué. Sería bien, quién sabe qué. Que no sé Ay, qué. empezaste. Y empezaron ahí por ahí todos los rollos. Y empezó un cuate. Y si tienes hijas, es más, les dije, voy a tener 2 hijas. Fíjate, dos hijas. Y van a ser bien chingonas. Y se van a chingar a todos sus hijos, porque van a ser más chingonas que sus hijos. Y cuidado que con se lo que te hace. pides, porque se hizo realidad. Vamos con lo que hagan. Se hizo realidad. Y es difícil cuando fuiste criado, por ejemplo, lo que decía el buen Gabo, con cinturonazos, con palazos, porque eres hombre a lo mejor, o porque en aquellos tiempos así se estilaba, al menos con nosotros, y tienes hijas. Yo solamente un día les di un manazo a mis hijas, están chiquitas, están peleando, y les dije, pongan la mano porque están agarrando a trancazos. Se peleaban a trancazos mis hijas como Sí, luchadoras. nosotros también. Les hice así, Mi hermana. no se peleen, y se van. Es lo único que he hecho. Las he llegado a regañar, me enojo, pero dijiste una palabra clave, Percy. Qué difícil entender a las mujeres, y más cuando tienes a 3 que están contigo. Son amorosas, las amo a las 3 mujeres de mi casa, son lo máximo, pero a veces, como que no es en lo personal, pierden el foco de que uno es hombre. Estás en desventaja. Te echan montón. Pierdes ese foco. En tu Te echan caso, montón. No, en mi caso, mis hijas ha sido la experiencia más
maravilloso de mi vida. Les voy a contar muy rápido que mi hija mayor nació en mi camioneta. Sí. En la esquina de mi casa, no llegamos al hospital, Complicado. ¿no? Tú lo sabes. Sí. La segunda hija nació en una silla de ruedas en la puerta del quirófano. No, hombre. O sea, mi mujer era buena para parir, como no te imaginas, ¿no? O sea, entonces, desde su nacimiento para mí ha sido una experiencia fuera de lo normal. Maravilloso el vivir, sentirlas, el verlas crecer. Hoy las veo, tienen 16 y 14 años y ver cómo han crecido. Wow, a mí me llena de orgullo y me da felicidad. Yo lamentablemente me separé de Patty, su mamá, ya hace 6 años, pero seguimos teniendo muy buena relación. Mis hijas están 15 días conmigo, 15 días con Patty, y nos vemos mucho y hacemos buen equipo. Yo creo como todos, tal vez un poco Pero diferente. no digo sin llorar, güey. No. Ahora, como dice Manolo, la parte esa de que de repente están 3 mujeres contra uno. Sí hacen equipo. Claro que Claro. sí. Sí Lo hacen niegan, pero que hacen sí. equipo. por Sí, supuesto, claro. por supuesto. Y Aunque, a ver, una pregunta. se perdón que entienden ustedes- entre ellas. Ustedes que tienen hijas, me creo que tal vez alguna de sus 2 hijas tiene como más comunión con alguno de ustedes. Creo, no sé. Híjole, yo no te podría decir que tiene más comunión. Yo encuentro similitudes muy fuertes en ciertas cosas, pero con las dos. Ok. O sea, Idéntico. se parecen mucho a mí, cada una en diferentes cosas. Entonces, para algunas cosas, por ejemplo, con Arancita, para hacer deportes extremos, todo eso, Aranza está más que puesta. Para oír música, para tener una plática interesante sobre algún tema, investigar alguna cosa, con Valentina estoy perfectamente bien, ¿no? Entonces, son cosas muy diferentes, pero con las dos yo creo que tenemos mucha compatibilidad. No, fíjate que me pasa lo mismo. Mariana es lo que conocen ustedes de Manuel Callejas, en la fiesta, el desmadre, socializar, amigos y todo eso. Pero mucho Y- mejor portada, ¿no? Ah, claro. No, sí. Bueno, hay que hacer la aclaración. no tengo la Hay que hacer la certeza, aclaración. no tengo la certeza. Y con Melissa es la parte intelectual, Ujú. la parte dura, el carácter duro que yo tengo. Pero también tiene la otra parte que tiene tu parte de su mamá, ¿no? Entonces, sí es una combinación. Y es padre cuando entiendes que hay una combinación. Pero más padre cuando eres capaz de creerlas exactamente Ah, sí, igual, claro. sin discriminar. Porque sí hay padres, y no sé, Gabo, tú dinos, ¿quién era el favorito en tu casa? Yo. Pobre de Marina, pobre de Sí. Panchito. Siempre hay un Ahí favorito. está. Dice, a ver, yo Yo cierro no creo que sean comentario. favoritos, yo creo que hay alguien con quien tienes más compatibilidad. Digo, A eso es, me lo, es refería. lo que yo creo. O sea, si hay alguien con quien tienes más compatibilidad. No, bueno, no, en mi caso no es Es eso, difícil. ¿no? No, yo Digo, creo- por hablar, Sí, por solo hablar algo. yo creo En mi que caso ya, no, ¿Perdón? no, que en mi caso no tiene que ver con compatibilidad. No. Tiene que ver con que yo fui el hijo mayor, el nieto mayor, el sobrino mayor, el hijo de los amigos mayor, el que estaba en toda la banda esperando que naciera ese pendejito. Bueno, ese fui yo. El que lo cuidaba. Entonces, de entrada tuve un privilegio simplemente por ser el primogénito, por Sí, ser claro. el más viejo de todos. Ujú. Ahorita ya no es un privilegio. Sí, claro. Fíjate que a mí me pasa algo ahorita que decías, Manolo, bien interesante. Valentina le gusta la música clásica. Entonces, de repente, Valentina está, parece que se le va a acabar la pila al iPad. Valentina está escuchando TikToks y de repente escucha el fantasma de la ópera. Dice, se va a su piano y la empieza a repetir y empieza a sacarla y la saca de oído y 15 minutos después ya sacó el fantasma de la ópera, ¿no? Y yo estoy fascinado porque me gusta el fantasma de la ópera, me gusta la música clásica. Pero 3 doritos después, va Arancita por su guitarra eléctrica, la conecta a su amplificador y empieza a tocar Guns N' Roses, ¿no? Y yo sí, el cambio maravilloso, maravilloso. Y amo que las dos les gusta la música. Y yo no busco encasillar a una, oye, esta es mejor música, o esta es mejor, o esta está mal. No, lo que les guste yo las apoyo, ¿no? Pero sí es un cambio dramático. Sí. Y eso que dijiste, cuando aprendes a aceptarlas y a quererlas como son, es qué maravilla. Efectivamente. Mi querido Mike, tú fuiste el adoptado. Yo fui el entonces adoptado. ¿No eres el favorito? No, depende. Para mi mamá,
con todo el amor lo voy a decir, es mi hermana, su favorita. Pero para mi papá, Tu chavo. soy yo. Sí, De hecho, yo les iba a comentar, mi papá, es lo que decían hace rato, mi papá nunca nos pegó. Bueno, a mi hermana sí un poquito más, a mí no tanto. Pero... Se equivocó, te tenía que poner unas chingas así. Sí, Una Valeria. no, yo, mi hermana. Pero... Se me hace que le echabas la culpa a ella. No, te voy a comentar dos rápidas. La primera fue una que me agarró cinturonazos y era raro que mi papá nos pegara. Nunca nunca levantarnos la mano. A lo mucho el manacito y ya, ¿no? Pero ese día me agarró con el cinturón y yo por más que brincaba y él me elevaba, parecía volador de papá. Y él me iba dando, pero además él iba dando vueltas y yo iba brincando. Esa es típica, ¿no? Sí, De sí, brincando. bueno. Y otra que me hizo, otra que no sé qué pasó. Y la otra que me hizo fue que fue muy, muy raro porque estoy en la escalera de su casa y me empieza a regañar porque no llevé una tarea o algo pasó. Entonces cuando yo me doy la vuelta me dice, y ya súbase, y me queda una patada, pero así, ¿no? O sea, sí. Yo cuando veo me quito y le jalo el pie. Se fue. O sea, aventó como chilena de Hugo Sánchez, güey, cayó como tortuga, se fue pateándose al baño, güey. No se podía parar, cabrón. No. Me dice, Diego, te ayudo, lárgate para allá. Pero todo así, todo madreado. Entonces me subo yo en la escalera cagándome de la risa y de nervios, ¿no? De que Sí. me van a poner una chinga ahorita, ¿no? Por lo mismo. En ese momento, mi hermana le dice a mi papá, te ayudo. No, espérate, no me puedo. No me toques. Que desde ahí se le quitaba la gana de darle un chingadazo a mi jefe, güey. En tu caso, Mercy, ¿fuiste la Ay. consentida o no fuiste la consentida? No, yo creo que le tocó a mi papá estar conmigo. Por ahí dicen que sí soy la consentida, Yo pero creo la que verdad sí. es que, mira, yo creo que le tocó a mi papá andar más conmigo porque yo era pues la que andaba más para acá y para allá. Yo era la que salía de noche, la que le decía, papá, quiero trabajar. O sea, mi hermana también fue, como que muy inquieta en cierta manera, pero no tanto. Mi hermana era Como más sumisa, ¿no? como más miedosa Ajá, en ciertas ajá, cosas, porque mi papá era, no, de cuídense de que el cable, que el no sé qué, o sea, era muy miedoso porque, bueno, digo, pues somos su tesoro, ¿no? Entonces, yo creo que era tan complicado y tan difícil para mi papá que todo el tiempo nos anduviera cuidando. Entonces, yo creo que le tocó más a mi papá andar conmigo porque yo era la que salía más, porque yo era la que trabajaba, pues obviamente muchísimo más tarde, en las noches que me iba a los eventos, ¿no? El que trabajara de repente también con muchos hombres, ¿no? Porque pues era la realidad. Y la verdad es que mis compañeros de trabajo siempre han sido unos súper mega lindos conmigo y siempre he tenido mucha gente que está ahí protegiéndome, pero yo siento que pues le tocó más a mi papá no dejarme como que en ese ambiente pues en ciertamente complicado para mí, porque yo empecé a trabajar a los 16 años, ¿no? Y hablando de trabajos, yo creo que los papás han tenido diferentes trabajos en los que, por ejemplo, mi papá me ha platicado de muchos trabajos que tuvo, y la verdad es que yo lo admiro mucho porque es un hombre muy trabajador, es un hombre que siempre ha estado pues ahí para nosotros y trabajó, bueno, les decía que nos enseñó a nadar porque era maestro de natación. Sí, ahí entonces daba clases. en Posada Santa Berta. En Santa Berta, sí, claro. Sí, Él daba clases ahí. Aparte, bueno, nos contaba unas historias que cuando pues mi papá era más joven y pues el mayor de los 7 hermanos, tuvo que hacerse cargo de repente también de ayudarle a mi abuela porque mi abuelo murió pues muy joven en realidad. Entonces le tocó a mi papá trabajar en donde se pudo y vendía gelatinas, que no sé qué, paletas, palomitas, sí. Pegaba flyers en la calle para hacer los anuncios, bueno, muchísimas cosas que nos ha platicado, y la verdad es que es padrísimo conocer la historia de nuestros papás, ¿no? Sí. Fíjate, yo viví en algo de lo que dijo Gabo hace rato. Fui también, igual que Gabo, el primogénito, el primer nieto. Y eso me llevó a vivir en 2 mundos. ¿Por qué? Porque yo fui en parte criado por mis abuelos maternos. Excelente. Mi otro padre es mi abuelito Juan. Mi otra madre es mi abuelita Herminia. Ya fallecieron también.
pero en mi casa mi papá era equitativo, pero yo siento, no sé, espero equivocarme, que mi mamá siempre le dio como que la venia a mi hermano, ¿no? Yo siempre lo vi como el consentido, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es entender en el tema del padre la importancia que juega el rol de los varones en el entorno familiar y en el crecimiento de los individuos. Y creo que es súper importante, y tú lo mencionaste en un principio, mi querido Longi, está muy desvalorizado y es parte, yo creo, del matriarcado que ha influenciado parte del machismo en nuestro país. ¿Cuántos padres existen que por razones, la que quieras, se separaron de su pareja y no pueden ver a sus hijos? Claro. Sí. Están alejados de sus hijos y sobre ellos no hay la razón social ni jurídica de estarlos apoyando. Siempre es que hay que darle la tutela a la madre porque ella es. Pues podría ser, pero no todas las madres son las mejores madres, ¿eh? Yo creo que en todos lados se cuecen habas, eso es una realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, como decía Mike hace un rato, mi padre tiene 12 años, 13 años que falleció, y hasta el último día enamoró. Mi mamá habla tan bonito de mi padre hoy, habla maravillas de él, del amor que le tuvo, que le sigue teniendo, y eso es una maravilla, y se convierte en un ejemplo. Que yo, por ejemplo, te puedo decir en mi caso, yo hoy separado de de la mamá de mis hijas, pues yo quiero transmitir eso. Yo a mis hijas le hablo bien de su mamá, Claro. les echo porra, trato de Así debe apoyarlas, ser. pero sí tienes toda la razón. Yo nací, a ver, por ejemplo, yo te puedo contar, yo crecí pues casi matriarcado. Mi papá trabajaba todo el día. Entonces, mis dos hermanas y mi mamá eran los que estábamos en la casa, porque Chucho, mi hermano mayor, estaba un tiempo con nosotros, iba con mi abuela, se iba con algún tío, andaba de judío errante por todos lados. Entonces yo crecí rodeado de mujeres. Entonces yo creo que por eso hoy entiendo un poco la parte de las mujeres y soy empático en esa parte, Sí. porque lo vi muy de cerca. Digo, tú lo ves hoy con tus hijas, ¿no? Exacto. Pero yo lo vi desde mis padres, con mis hermanas, mi madre, mis tías, casi puras mujeres. Entonces rodeo de mucha mujer. Entonces hoy que tengo la fortuna de ser padre de dos lindas niñas, pues entiendes muchas cosas, ¿no? Y eres un poco más empático y te das cuenta que somos muy parecidos en muchas cosas, hombres y mujeres, que tenemos los mismos derechos, pero a la vez tenemos una maravillosa y espectacular singularidad como seres humanos y como género, hombres y mujeres, y que eso es una maravilla. Y que lamentablemente también los hombres, como machismo, amigo, no lo entendemos, lo juzgamos y a veces aprovechamos de esa parte, ¿no? Pero yo creo que ahí es un juego de dos, ¿eh? Tanto Sí, las desde mujeres. luego. Bueno, hoy está muy de moda, ¿no? Cualquier mujer en la calle, cualquier cosa me aparece y te voy a demandar por acoso y Sí, se vuelve un tema. está, ¿no? está muy interesante ese tema. La verdad es que hablando socialmente de los hombres como tal en la sociedad, yo creo que está muy marcado el que los hombres deben de ser proveedores, en que deben de estar trabajando todo el tiempo para proveer a la familia, en que los hombres no pueden demostrar sus sentimientos, en que los hombres no lloren, en que, no sé, los temas de las mujeres son temas de mujeres y a veces eso nos aleja un poco más de tener esa, pues como comunión con nuestros padres, ¿no? Yo creo que debería de ser lo mismo poder platicar con nuestros papás que con nuestras mamás algunas ciertas cosas, ¿no? Es complicado por lo que decían de cómo fueron educados nuestros padres y lo admito también, por ejemplo, con mi papá. Había temas que de repente yo decía, es que cómo le cuento, ¿no? O sea, eso es complicado en ese sentido, pero siento que en cierta manera también los hombres sufren de cierta violencia, ¿no? Entonces, pues ahora lo veo desde un tema más como mujer en la sociedad, de que pues es complicado para los hombres poder conducirse con sus hijos de una manera más amplia y amorosa
No sé, es lo que he visto en ciertas familias y en mi familia también, ¿no? Les decía con mi abuelo que a veces es complicado poder externar sus sentimientos, ¿no? Entonces, yo siento que me he abierto un poquito más a estar más cercana con él. Y él a pues ti, ha cambiado. y él a ti, claro, es que Ha yo cambiado. creo que es parte de los... Quiero hacer unos saludos rápidamente y volvemos con Gabo. Jaime Basilio, amigo, muchas gracias, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Maricela Arellano, hola. Enrique Aguilar, ¿cómo estás, amigo? Rosa Rupit, Hola. Lulú Montiel, Margarita Alarcón, mi querida Magocha, ¡mua! Besotes. Antonio Garay, ¿cómo estás, amigo? Rosa Rupit, Carla Bernal, Isa Rivera, muchas gracias por vernos. ¿Tú qué opinas de este tema, Gabo? ¿Si hay algún cierto sesgo en la parte del machismo y el feminismo que afecta de alguna forma a los padres, como nos contaba Manolo? Obvio, ¿no? Pero pues es que es repetir lo mismo que hemos dicho toda la vida. O sea, nosotros crecimos sobre lo que a nuestros papás les enseñaron y ellos crecieron sobre lo que sus papás les enseñaron. Y así, hacia atrás, una y otra vez. Los tiempos cambian, los valores cambian, ¿no? Lo que antes era un valor imprescindible, como la virginidad, dejó de serlo, ¿no? Lo que era un valor imprescindible, como la fidelidad, dejó de serlo para algunos, ¿no? Yo sé que hay otros que lo quieren muy encima. Lo que dejó de ser un valor, que era el hombre y la mujer, también dejó de serlo, ¿no? Ya no es el hombre y la mujer, hay parejas que son mujer y mujer, hombre con hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no es nada malo, que está perfecto, ¿no? No es el punto, Bronquilos. Claro. Lo que estoy hablando, no me importa eso, yo estoy contando nada. Nada más estoy diciendo que la vida cambia constantemente, que los valores cambian. Los valores cambian y hay que adaptarse a las ideas nuevas y a lo que está sucediendo si quieres progresar y evolucionar como ser humano. Es lo único que estoy diciendo. Claro, claro. Sí, es lo que estaba diciendo, es lo que estaba diciendo Mercy, ¿no? Esa parte de que ella se tuvo que acercar a su papá con mucho trabajo para explicarle algunas cosas. Claro. Y que Mercy cambió y vio la forma de hacerlo y que su papá logró cambiar algunas cosas de su mentalidad, de su forma de ser por hacerlo. Y se llama evolución, ¿no? Yo voy a hablar con mis hijas de esos temas tabú de sexo, virginidad. Ellos, ay, papá, qué flojera, ¿no? O sea, sí es un tema, sí, ha evolucionado. pero es que para las nuevas generaciones ya todo ese tipo de temas como que ya no es tabú. Ya no es tabú, exactamente. Normal, como ¿sabes? para nosotros te va a salir pelos en la mano, güey. O sea, ya no mames, ahí. ahí. Es que me acabo de rascar la barba, güey. Entonces, para las nuevas generaciones ya no, porque hasta en la misma escuela ya les están enseñando y ya tienen al alcance tantas madres para poder ver. Y las pláticas, para nosotros nuestras pláticas sexuales con los amigos eran las películas porno, güey. Y tú no podías hablar con tus jefes de ese pedo. Y de repente decían tus papás, te cuidas, te vas a cuidar. Y entonces, ¿cómo crees yo? No, mamá, no, puta madre. Oye, pero si supieras, jefe, que hasta con cajeta. Acabo de tocar algo importantísimo. Hoy las nuevas generaciones tienen acceso a información que te da miedo. O sea, lo que es preocupante hoy es enseñarles a encontrar buenas fuentes de información. Más bien, está como un comercial que le decía, vamos a hablar de sexo. Un papá le decía a sus hijos, le decía, dime qué quieres saber, cabrón. O sea, porque ahorita ya no, o sea, ya tienen tanta información a la mano y ya las escuelas se están encargando por lo mismo que empezaron otra vez embarazos en juventudes y tanta desinformación como la que nosotros manejábamos. Porque para nosotros en la escuela no le puedes preguntar a un maestro del tema de sexualidad. A un maestro, a un pariente, o sea, le preguntabas a tu hermano mayor, si tuvieras hermano mayor, en mi caso, hermana, pues no le iba a preguntar a mi hermana, pero le comentabas mejor al mejor amigo o a tu amiguito, y el amiguito que tenía información del hermano, que lo que vio fue lo que le contó el primo, y si te das cuenta era una pinche barrabasada tonta del tema de la sexualidad, güey. Entonces, yo cuando empiezo a agarrar esa confianza de hablar con mi papá, entonces fue cuando yo dije, cabrón, pues ya puedo hablar de todo contigo, nada más me falta una chévere, ¿no? Pero, claro. Y sí, o sea, te vas dando cuenta lo que platicamos al principio, esa parte cómo te vas haciendo de la confianza con tus papás y puedes hablar con todo. Yo tengo la libertad desde niño, bueno, desde morro, de poder hablar de todo con ellos y sin ningún tabú, cabrón.
Y luego yo soy bien pinche reverente, entonces más no, todo me Pues vale amigos, yo creo que ha sido un tema muy interesante. No sé si han salido ahí las fotos de nuestros padres, Sí, nuestras hijas, las hemos estado también viendo. de nuestros queridos amigos y colaboradores aquí del staff de Sin Frenos Film. También aparecieron ahí sus fotos con sus padres, con sus hijos, los que son padres. Pues es un temazo, es un tema bien interesante y que se ve de formas muy diferentes. Ahora sí, como decían en los toros, ¿no? Los toros se ven diferentes de la barrera. Cada quien habla como le va, Claro. como le va en la feria. Efectivamente. Pero pues un gusto. A ver, Mercy, hoy vete pensando con qué canción. Yo creo que ya sabes con Ya. cuál nos vas a despedir el día de hoy, ¿ah? Papá. Pero Hoy- bueno, hoy tengo hoy, que- hoy fue un gusto saludarlos, estar con ustedes. Gracias a todos Que el los que Gabo nos vieron. mande- Ahora que la mande Mike, pídenos a Mercy que nos mande una canción. Bueno, pero primero nos despedimos de todos. Claro, vámonos. De Gabo, amigo, gusto verte. Chao, Mike. El Vámonos. gusto todo mío, papita. Ya lo sé, Gavilán. ¡Ay, güey! Que fue Gavilano Paloma, entonces por eso fue el contexto. Mi Bueno, Ghostbuster. amigos, gusto verlos, ojalá me den más llamados. Y obviamente, gracias Ya a más nuestra casa. prepárate tu cápsula para que le entres de lleno. Pues, pero ojalá ya no consigas el lugar que estás diciendo. ¿Y el que ibas a conseguir No, con ya me Romero? dijeron que no. Les dije la vez pasada. Bueno. Ahorita lo platicamos Oye, tras bambalinas. En Chapingo, frente al edificio principal, hay un jardín y hay una tumba del ingeniero Gilberto Palacios. Y entonces ahí en esa tumba hay un maíz. Y supuestamente si tocas ese maíz, te sale el espíritu del maestro Ah, cabrón. y te jala. Yo digo, Ándale, Mike. Ya fui, no es cierto. No. Ya fui dos veces a Chapingo y no es cierto. Ese día no estaba el profesor, güey. Oye, Gabrielillo, ¿tú te sabías la historia de que se apareció una niña ahí por rectoría en aquel entonces? ¿te cuento? Yo tengo una historia, Ajá. no sé si me dan chance de contarla rapidísimo. Échale, rápido. Rápido, pero apúrate, ándale, porque ya nos tenemos que ir. Fíjate que fui a casa de Cherry Onofre en aquellos lejanos años. Fuimos al cine y de regreso lo acompañó a su casa y me dice, espérate, que lleguen mis papás y te llevamos a tu casa. Total que eran como las 10:30 de la noche, 11 de la noche y los señores no llegaban. No sé, no llega el buen Roger. Y le digo, ¿sabes qué onda? Ya me voy. ¿Recuerdas el campo de toritos en La Teja? Cómo tenía su alambrado de púas, todo derruido. Pues se me ocurre cruzarme por el campo de toritos. Y alguien me había contado lo de la niña, que veían una niña con un aro rodándolo, que era fantasma. Entonces voy caminando ya, casi terminando la parte de La Teja, casi para llegar al campo de béisbol, y empezó a ir atrás de mí, que la madre, la niña, empiezo a correr más rápido, caminar más rápido, y atrás de mí. Llego a casi al campo del fútbol americano, al estadio, ya con luz, y yo con los ojos cerrados, así, con un miedo, y atrás de mí. Y yo corría, y, no mames, así, y de repente siento que pasa por aquí, y me quedo así parado. Abro los ojos, era un güey en una bicicleta que traía un frutzi. No. El frutzi de la moto. Sí. No, man. A ver, mi querida Mercy, ¿con cuál nos despedimos, amiga? ¿Qué canción Ay, nos vas a pues, deleitar hoy? Primero que nada, Timbiriche, mi timbiriche. admiración, mi respeto a todos los papás que han estado presentes en su casa y también, ¿por qué no? A los que fueron por los cigarros y no volvieron. Regresaron. Pues al menos dieron una parte importante de vida a alguien. Y creo que la misión de los papás en esta vida es muy linda y hay que quererlos y valorarlos mucho. Te amo, papá, como te lo dije el domingo, y pues valoro a todos los papás que están y que ya no están. También a los papás cuyellos. ¿Saben cuáles son? ¿Cuáles? Los que llegan a con una chava que tiene hijos y los hijos le dicen, tú no eres mi papá, cuyello. Pero entonces son los papás cuyellos. También esos güeyes valen un chingo de pena. También Sí. los trato Sí, para el que dibuja, Es el padre Que no cuyello. son papás de sangre, pero sí. Vámonos, sí, mi Mercy, claro. ¿con cuál nos vamos? Bueno, hay una canción de Timbiriche que dice, hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, o esa de Topollillo que dice,
Como mi papá. Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Muchas gracias. Bravo. Felicidades a todos los papás. Gracias, muchas ¡Bravo! gracias. ¡Bravo! ¡Abrazo hasta Besos, Miami! Bye, bye. Gracias a todos, estamos en contacto, nos vemos dentro de 8 días. Bye, God. Y ahí.